Misión Internacional Encuentro con Dios, en su sede Las Palmas, te invita a sus servicios los días miércoles y viernes a las 7 de la noche. Escuelas dominicales, 7:30 y 10 de la mañana. Servicio familiar, 5:30 de la tarde. Dirección, calle 36B, número 7C08. Ven, no te lo pierdas, te esperamos. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Conectado con el 105.1, el dial del cielo. Buscando Adoradores, un programa dirigido a los ministros que sirven en la alabanza. En su trono de gracia. Escúchanos todos los sábados a las 4:30 de la tarde. Tan sublime y majestuoso. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Con principado y autoridad. Su trono firme está, nada le moverá. Su trono firme está, por siempre reina. En su trono de gracia. Bueno, Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos escuchan en el dial del cielo en este programa Buscando Adoradores, que este es un programa dirigido a todos los hermanos en Cristo que están en un grupo de alabanza, y este programa es hecho por el grupo de alabanza de la Iglesia Encuentro con Dios, y le enviamos un saludo. Aquí tenemos a todas las hermanas del grupo, a los hermanos en Cristo que le sirven al Señor. Tienen sus ocupaciones, pero le sirven a Dios, al Dios del cielo. Así que le invitamos a las hermanas que saluden a la audiencia. Hermana Jennifer. Dios bendiga a la amable audiencia que nos sintoniza en esta hermosa tarde de los 105.1, el dial del cielo, invitándolos a que sigan allí conectados y escuchando nuestro programa Buscando Adoradores. Igualmente le bendecimos también la vida de todos los oyentes que en este momento se encuentran allí conectados con el dial del cielo, y les invitamos para que no se despegue de este su programa Buscando Adoradores. Y el tema de hoy
que vamos a hablar es reconocimiento de la autoridad. Y nosotros como grupo, miembros de la iglesia, tenemos que reconocer la autoridad. Hay autoridades que son establecidas y hay autoridades que son delegadas. La autoridad establecida viene siendo que es establecida por Dios. En este caso el pastor de la congregación es una autoridad establecida por Dios. Y hay autoridades que son delegadas. Entre las autoridades delegadas son autoridades que delega el pastor dentro de la congregación, es decir, los líderes de la congregación, el cual están bajo, tienen una orden dada por el pastor para dirigir a grupos dentro de la congregación. Entonces, ahorita vamos a empezar sobre este tema que se llama reconocimiento de la autoridad. A Jesucristo como el Rey, proclamamos a Jesucristo como el Rey, y adoramos al Rey de la gloria, y exaltamos al Señor de señores, tributamos reverencia al Cordero, proclamamos a Jesucristo como el Rey, proclamamos a Jesucristo como el Rey, y adoramos al Rey de la gloria, y exaltamos al Señor de señores, tributamos reverencia al Cordero, proclamamos a Jesucristo como el Rey, proclamamos a Jesucristo como el Rey. Bueno, el tema de hoy que vamos a tratar aquí en este programa, Buscando Adoradores, es el reconocimiento de la autoridad. Y este tema está incluido en nuestro manual de grupo de alabanza. Es importante el reconocimiento de la autoridad. Hay que reconocerlo porque ahí Dios bendice. Cuando uno se sujeta, cuando uno reconoce a la autoridad, y también el respeto es importante. Todas estas cosas hace que usted sea bendecido en el Señor, porque hace parte de la obediencia. Y es importante acatar las órdenes de un líder y sobre todo del pastor. Y para ello vamos a empezar con dice la Biblia en Tito capítulo 2, dice la Biblia: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, y las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando,
sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza y bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Aquí esta palabra de Tito nos habla la enseñanza de la doctrina y que Dios nos demanda a que nosotros nos presentemos como esta persona que nos dice la Biblia en capítulo 2 de Tito, que nosotros tenemos que estar sujetos a todo, a los amos, aún en el trabajo, en labores. Usted tiene que reconocer la autoridad en el trabajo, en lo laboral. Así que eso es importante, hermana Jennifer. Así es importante que nosotros como cristianos sepamos bien el concepto de autoridad y que lo manejemos en todas las esferas o en todos los ámbitos en donde nosotros nos encontremos. Tenemos que ser sujetos a todas las autoridades que Dios ha establecido en esta tierra, no solamente a las autoridades eclesiales como tal, sino a toda autoridad, porque esto es agradable a Dios. Bueno, la hermana Grace nos va a compartir sobre ese comportamiento cuando ella laboraba, cómo se sujetaba a su jefe, ¿cierto? Y es importante que cuando uno esté laborando, cuando uno esté trabajando, no hay que ser respondón. Así lo dice la Biblia. No podemos ser respondones. Y yo quiero que la hermana Grace me cuente la experiencia cuando conoció al Señor y ahora cuando entró a laborar, cuando estaba trabajando, cómo fue esa sujeción hacia su jefe. Así es, muchas veces no era fácil, porque de pronto cuando el jefe le delega órdenes y muchas veces a veces de pronto gritaba o se desesperaba, no era fácil de pronto, pero muchas veces me tocó callar por amor a Dios, porque así lo pide el Señor, de que no hagamos las cosas para el hombre, sino todo lo hagamos para Dios. Entonces muchas veces me tocó callar, muchas veces me dieron hasta ganas de llorar, porque no era fácil de pronto lo que estaba viviendo, pero también entiendo que Dios allí también me estaba probando. Dios también estaba pues probando mi corazón, a ver de pronto cómo iba a ser mi reacción ante eso. Y estamos hablando de este tema de sujeción hacia los amos terrenales y aún dentro de la iglesia también, porque esto hace parte del adorno del evangelio, y ahí estamos adorando a Dios también. Estamos adornando el evangelio de Jesucristo y estamos engrandeciendo el nombre del Señor. Así es, hermano Leonardo. Hay algo muy importante que a veces nosotros no tenemos en cuenta, y es que el adorno del evangelio no solamente se muestra en la iglesia, sino en todas las áreas de nuestra vida, en la laboral, cuando estamos en un salón de clase y de pronto vemos que el profesor es mucho más joven que nosotros y decimos, pero él es joven y de pronto no queremos respetarlo por eso,
o por en el trabajo, porque no, yo no estoy en la iglesia, estoy en el trabajo y por lo tanto no le voy a respetar, pero sabemos que sí tenemos que hacerlo. Sabemos que Dios demanda eso de nosotros. Y algo muy importante que a veces nosotros no nos podemos quedar callados, pero a veces en nuestra mente seguimos hablando y seguimos respondiendo. De pronto no lo hacemos físicamente, pero sí lo hacemos en la mente. Eso es importante también. Y muchas veces cuando vamos en contra de un líder, vamos en contra de una autoridad establecida por Dios aquí en la tierra y establecida en la iglesia, aún en nuestra mente estamos pecando si estamos en contra de esa autoridad, diciendo, no hombre, ese pastor no sirve. A veces pensamos con nuestra mente esas cosas y no lo decimos con nuestros labios, pero nuestra mente sigue hablando y ahí estamos pecando. La Biblia nos dice en Romanos, capítulo 13, la Biblia nos dice en Romanos capítulo 13, versículo 2, Romanos 13, 2 dice que de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces no debemos oponernos a la autoridad, a lo que Dios ha establecido. Entonces es importante el reconocimiento de la autoridad. En el reconocimiento de la autoridad está el respeto. Y muchas veces ovejas no se saben dirigir al pastor, sino que yo he visto en iglesias que cogen al pastor y le pegan en la cabeza. Dan un saludo golpeándole en la cabeza. ¿Qué más, pastor? O pastor. O le dicen, ¿qué más, paz? O sea, no hay que llamarlo con diminutivos ni llamarlo, sino con el nombre que Con se respeto. merece. Con respeto. Hay que honrar a los pastores. La Biblia nos habla que tenemos que honrarlo. De hecho, aunque eso se use en inglés, hermano Leonardo, porque en inglés mucha gente como le dice pastor, entonces de pronto eso también lo queremos traer nosotros acá. Si bien es cierto, nosotros hablamos español y en una comunidad donde todos los hablantes son Hispanoparlantes. es correcto, entonces lo más lógico es que nosotros nos dirijamos con respeto y haciendo como debe hacerse. O sea, no hacerlo como en chanza o como De una manera chabacana, de una manera como un lenguaje callejero. así es. La manera como se expresan muchos delante de la autoridad establecida Y no por guardando Dios. el respeto, porque eso es como de una u otra forma faltarle a la autoridad. Y no solamente es al pastor, sino también a los líderes que Dios ha colocado también en la congregación. Y hay que diferenciar. Hay autoridades que son establecidas por Dios. ¿Como cuáles, mis hermanos? Hay autoridades que son terrenales. Pastor es una autoridad Delegada. Es delegada. No, es una autoridad establecida, perdón. así es, porque Es una los autoridad líderes son establecida. autoridad delegada por Por el pastor. así Por es. ejemplo, los padres, el padre como cabeza de hogar es una autoridad establecida y la delegada es la madre El presidente también es una autoridad establecida. Establecida. Porque dice la Biblia que Él coloca y quita reyes. Amén. O sea, eso es establecido por Dios. El presidente de esta nación tiene que brindarle a usted respeto. Los alcaldes, gobernadores, son también autoridades que Dios ha puesto en cada lugar. Por lo menos aquí en Colombia se dividen departamentos y municipalidades, entonces son autoridades. Exactamente. Y tenemos que entender que hay leyes que nos rigen a nosotros. Si uno está en Cristo, conoce la palabra, hay una ley que nos rige a nosotros. Esta ley que nos rige a nosotros es diferente a la ley que le rige a una persona que no conoce a Dios. Y por eso esta persona que conoce a Dios tiene que sujetarse a un líder que ha sido establecido por Dios.
El día que no se sujete puede traer consecuencias a su vida por desobediencia, y eso es lo que no queremos que le suceda a un pueblo que está buscando a Dios. Por eso es importante esto, porque cuando vamos a adorar a Dios en el mundo espiritual, Satanás conoce quién está en la sujeción ¿Quién no? y quién no. Amén. Y como decía usted hace un momento, la ley que nos rige a los hijos de Dios es la ley espiritual, la ley del espíritu de vida, que dice la palabra en Romanos 8. Y la ley que opera en los hijos de desobediencia es la ley de este mundo. Entonces nosotros tenemos que regirnos bajo los parámetros establecidos por Dios. Pero eso no quiere decir que si a mí me rige una ley espiritual, estoy aquí en la tierra, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que cumplir mi horario laboral Amén. puntualmente. Si estoy trabajando, tengo que ser ejemplo también ante los demás. Yo tengo que ser el primero en llegar puntual a mi hora de trabajo, a mi hora laboral. Amén. Porque si llego tarde van a decir, no, yo llegué tarde porque estaba como que haciendo una actividad de la iglesia. No, usted tiene que cumplir también leyes aquí establecidas en la tierra. Si usted está trabajando, tiene que cumplir el horario. Si usted está laborando, tiene que hacerle caso a su jefe. Hay que sujetarse también a las autoridades establecidas aquí en la tierra. Por ejemplo, yo he visto casos de cristianos que se vuelan los semáforos. Tienen su automóvil y el semáforo pasó en rojo y se lo pasan. O como peatón también. O como peatón también se lo pasan. Salen corriendo y en el carro y salen corriendo. ¿Cierto que sí? Entonces, esa es una ley que también nos rige a nosotros también. El que desobedece una ley tiene una consecuencia. Claro, la infracción de la ley tiene una paga, un juicio. Entonces, la infracción de la ley, no solamente la de esta tierra, sino la ley espiritual. Y las leyes de esta tierra, pues como hijos de Dios debemos someternos a ellas en cuanto a todo lo que es establecido. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Hay una autoridad establecida por Dios en la congregación y se llama el pastor. Y hay autoridades delegadas que vienen siendo los líderes de grupos dentro de la congregación. Esto es delegada una función de parte del pastor a estos líderes para organizar bien las actividades dentro de la iglesia. Entonces, este fue el tema de hoy, y después más adelante, si Dios nos permite, podemos hablar un poquito más de esto, porque este es un tema muy amplio. Pero lo que queremos llevar el mensaje es que reconozcamos a los líderes y a los pastores, que ellos merecen respeto y honra. Entonces, este es su programa, Buscando Adoradores, y nos lo esperamos el próximo sábado. Dios les bendiga. Dios les bendiga y les guarde. Bendiciones a todos los amables audientes, y siga conectado con los 105.1 El Dial del Cielo. Señores, tributamos reverencia al Cordero, proclamamos